Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Escalona, soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. Actualmente estoy cursando la materia de diseño automotriz. A continuación vamos a hablarles sobre el diseño y análisis de un chasis para Fórmula SAE. A continuación les voy a presentar un documento junto con mi compañera Isabela Hernández. Este documento está tratado sobre chasis. Podemos definir el chasis como la estructura del vehículo que soporta todas las cargas del mismo, como por ejemplo el motor, la batería y la carga más importante en este caso que es el piloto. Además de soportar toda esta carga, también es la estructura que se encarga de proporcionarle seguridad al piloto y es la principal estructura del vehículo y la más grande. A continuación, para que entendamos de mejor manera esto, quiero hablarles un poco sobre la historia del chasis. En el primer modelo de automóvil que se creó, se creía que el chasis no era una estructura tan importante como se cree ahora. Y esto porque se le daba más atribución de importancia al motor y a otros complementos o elementos del automóvil, porque se creía que el chasis simplemente por ser la estructura que resiste todo el peso, se podría trabajar con menos importancia. Inicialmente empezó siendo de madera y fue muchos años después, gracias a que se fueron dando cuenta de que el peso de esta estructura determinaba el consumo del vehículo, el peso de la estructura interfería también con la suspensión y muchos otros componentes, fue que se empezó a utilizar con aleaciones de acero. A partir de este momento, gracias a muchos desarrollos tecnológicos, fue cambiando y hoy por hoy se le atribuye toda la importancia que tiene gracias a que es la estructura, como lo dije antes, que soporta todos los complementos del vehículo y que proporciona seguridad para el piloto. En este caso vamos a hablar de un chasis que se va a utilizar según la normalización de la fórmula SAE. Tiene que cumplir con ciertas normativas y ciertos requerimientos para que pueda servir para el vehículo de competición en el cual vamos a hablar o del monoplaza del cual vamos a hablar. Entre los tipos de chasis, generalmente para este tipo de competición se utiliza un tipo de chasis como un monocasco. Generalmente este modelo es de un chasis tubular. En este caso en específico, para el documento que estamos trabajando, es un modelo de chasis completamente tubular con uniones soldadas. Sin embargo, dependiendo de la categoría de la competición, podemos encontrar chasis de compuestos mucho más nuevos, como por ejemplo fibra de carbono, pero para efectos del diseño y análisis de este chasis vamos a utilizar una estructura tubular, ya que nos permite cumplir con las normativas de la fórmula SAE y al mismo tiempo la podemos mejorar, digamos que de manera más económica y con los recursos que podemos tener más accesibles, ya que esto es una competencia universitaria. Ahora bien, vamos a hablar sobre las especificaciones de la organización para el chasis. ¿A qué se refiere este punto? Este punto se refiere a que existen ciertas normativas en cuanto a longitud y en cuanto a diámetro que se tienen que tener en cuenta para la elaboración de esta estructura. Por ejemplo, hablamos sobre la distancia mínima entre ejes o también conocida como batalla. Esta distancia se refiere a la distancia que tenemos entre el punto de contacto con la superficie del neumático delantero en comparación al neumático trasero. Toda esta distancia que comprende el punto de sujeción delantero y el trasero se conoce como distancia mínima entre ejes y debe tener una longitud de 1525 milímetros para poder cumplir con esta normativa. Además de esta también debe existir una distancia entre ruedas que también tiene su longitud específica. Esta distancia entre ruedas comprende entre el punto fijo de sujeción a la superficie del neumático o sea, del mismo eje entre un neumático y el otro. Tiene que ser el mismo neumático. Por ejemplo, si estamos hablando del eje trasero, sería la distancia que hay entre el punto de sujeción a la superficie del neumático izquierdo con el neumático derecho, siempre y cuando sea el mismo eje. Ahora bien, esta tiene una distancia del 75% de la distancia entre ejes. Mientras cumpla con el 75% de la distancia entre la distancia que hay entre los dos ejes, entonces va a cumplir con la normativa y podemos trabajar con ella. La distancia del suelo también es otra limitante que nos coloca la norma y esta lo único que hace referencia es a que en ninguna parte de la pista este vehículo puede tener contacto el chasis con la superficie. Así que debemos asegurarnos que el chasis tenga una suficiente altura, que cuando sea sometido a diferentes cargas y a diferentes fuerzas, tenga la suficiente rigidez y altura para no hacer contacto con la superficie y poder cumplir con esta limitante. También es importante recalcar que tenemos otra limitación en cuanto al diámetro de la rueda.
Esta limitación no incluye el neumático, simplemente el diámetro de la rueda como tal, y tiene que ser superior a 200.3 milímetros cuadrados. Ahora bien, puede parecer un poco excesivo el uso de este tipo de milímetros en las medidas, pero en realidad esto se atribuye a que generalmente, originalmente, estas medidas fueron tomadas con un sistema métrico inglés y al hacer la conversión, pues nos da este tipo de medidas. Ahora, en la parte posterior del chasis, de la estructura del vehículo, también necesitamos, o nos exige la fórmula SAE, que coloquemos un gancho. Este gancho también está limitado por unas medidas exactas en milímetros, tanto el largo del gancho como la circunferencia del mismo. Y este gancho se va a utilizar solamente en el caso de que los jueces necesiten remolcar el vehículo por cualquier cosa que sea necesario que lo exija la competencia. Pero es una normativa que también necesitamos cumplir con el chasis. Ahora, el espesor de protección. El factor de protección es algo fundamental a la hora de la estructura del chasis, porque como les dije antes, esta estructura también es la responsable de la seguridad del piloto. Ahora bien, la fórmula SAE lo que nos dice es que, entre otras cosas, el chasis deben comprender dos arcos de seguridad. Un arco de seguridad se encuentra en la parte delantera del volante y otro arco de seguridad, que es el principal, el arco de seguridad más grande, está posterior al casco o a la cabeza del piloto. Estos arcos tienen la función de, si se produce un volcamiento del vehículo, poder entre la altura del arco superior y la altura del arco inferior, poder cubrir la distancia del casco y que el piloto no tenga contacto con la superficie. Para eso, la fórmula SAE recomienda que el diseño de cada arco se haga en una sola pieza. Sin embargo, esto no es una limitante, ya que si se hacen estudios y se refuerza suficientemente las uniones, puede hacerse de materiales compuestos, lo que nos puede ayudar para recortar un poco lo que sería la variable del peso y manteniendo la rigidez. El arco principal, como les dije, generalmente se construye una sola pieza y además debe prolongarse hasta la parte más baja de la estructura del chasis. También tenemos lo que es la vista lateral del vehículo, que también tiene un gran aporte a la seguridad. En esta parte lateral del vehículo se tienen que diseñar los tubos que protejan de cualquier golpe lateral del mismo. ¿Qué pasa con estos tubos? Si se diseña un tubo a la altura del hombro del piloto o a la altura del cuello del piloto, nos debemos asegurar de que ese tubo no haga en contacto jamás con el cuello del piloto de ninguna manera si se produce algún volcamiento. Para esto nos recomiendan colocarle una chapa o algún sistema de protección que en algún momento, en el caso de alguna colisión con otro vehículo o alguna colisión en alguna parte de la pista por cualquier tipo de falla o de problema del piloto, el tubo, si se dobla, la misma chapa o el material que estemos utilizando de protección no haga que el tubo haga contacto directo con el cuello, lo que puede causar daños fatales al piloto en este caso. Ahora bien, el arco frontal, que es el arco más pequeño, también tiene que ir, también se tiene que trabajar hasta la parte de abajo de la estructura del chasis. Estos dos arcos, quiero hacer énfasis en que son súper importantes tanto el diseño de resistencia de material como también el peso, ya que en cualquier parte de la estructura del chasis tenemos que tener cuidado con esta variable. Generalmente para este modelo se trabajó en base a 40 kilos la estructura del chasis. Ahora bien, se puede seguir optimizando, sin embargo, hay que tener en cuenta las variables de la economía y de los materiales que tengamos en el taller, de lo que tengamos a la mano a nivel de tecnología y de taller. Ahora los voy a dejar con mi compañera Isabel Hernández, que va a continuar con el documento. Ahora bien, para continuar con hablaremos de lo que son las cargas ejercidas sobre el chasis por todos los demás elementos del vehículo. Para esto, principalmente se habla de las suspensiones, ya que las ruedas son, a través de la suspensión, la principal carga que debe soportar este chasis. Lo que son las constantes de los elementos elásticos y del amortiguador van a ser lo que determinen cómo va a ser la reacción de estas estructuras, sus cargas, vibraciones, etc. Algo que debemos tomar en cuenta como parte básica a la hora de realizar un diseño de chasis son todas estas constantes que van alrededor del amortiguador, de los elementos elásticos, etcétera, porque esto va a ser un punto clave a la hora de realizar los cálculos de los diferentes esfuerzos del chasis tubular que van a ser sometidos sobre él
en las pruebas de realización de la SAE. Ahora, hablando de lo que son las masas que debe soportar también el vehículo o que debe agregarse a la hora de cargas del vehículo, hablamos de lo que es el piloto, que debe pesar aproximadamente unos 75 kilogramos, la batería del vehículo, que son de 9 kilogramos aproximadamente, las diferenciales del vehículo, las transmisiones, direcciones, ejes de las ruedas, y también hablamos de lo que sería el tanque de combustible, que debemos tomar en cuenta la masa del mismo cuando está vacío y cuando está lleno. Luego de esto, ya hablando de lo que es el diseño del chasis tubular, hablamos de lo que son la distribución de masa. En la distribución de masa, lo que es el centro de gravedad juega un papel muy importante a la hora del comportamiento del chasis o del vehículo en sí sobre la pista, ya que el balanceo de las suspensiones y el buen comportamiento del mismo sobre la pista va a depender de la precisión de ubicación del centro de gravedad. Si queremos lograr este balanceo correcto y este buen comportamiento, este debe estar en la parte baja del vehículo. Mientras más bajo está, mejor balanceo vamos a tener. A la vez, tenemos que estar asegurados de que este va por delante del centro de presiones. Luego de esto, hablamos sobre lo que es el criterio sobre espacio o el criterio que nos piden en el espacio, en el cual debemos tomar en cuenta tres cosas. Una de ellas es que dentro del chasis haya suficiente espacio para lo que son las partes mecánicas del automóvil, ya que en cualquier avería, falla, podamos solucionar rápidamente sin necesidad de perder tanto tiempo. A su vez, el piloto debe llevar su espacio requerido y determinado por la SAE, y este debe tener un régimen de menos de 5 segundos para poder salir del vehículo. Nosotros como diseñadores debemos encargarnos de que este tenga un fácil acceso y una fácil salida del vehículo. Luego de esto, ya pasando a lo que es el análisis y estudio del modelo, acá vamos a hablar sobre lo que es una metodología para llevar el proceso del análisis y todos los estudios del chasis a cabo. Para esto se hacen una serie de pasos que van desde la obtención de un modelo base hasta el resultado de las pruebas. Para la obtención de un modelo base debemos llevar a cabo como primer paso es llevar a lo particular, a lo físico, todos aquellos estudios que ya realizamos, toda la información que hemos recolectado en parte del diseño lo vamos a llevar y lo vamos a materializar. Esto se hace a través de unos tubos y como segundo paso tenemos lo que es la realización del croquis del motor. Ya luego que tenemos el croquis del motor también debemos llevar los puntos de enganche que va a llevar el motor al chasis. Y teniendo ya esto vamos a tener también lo que son las medidas del motor para poder realizar la parte trasera del chasis con medidas mucho más precisas respecto al motor. En el tercer paso tenemos lo que es pulir todo el diseño y ya luego realizar la parte delantera del chasis, en el cual debemos centrarnos más que todo en la protección de las piernas del piloto. ¿Cómo nos centramos en la protección de las piernas del piloto? Asegurándonos que la parte más rígida y de mejor eficacia esté sobre las piernas del piloto. Ya luego las demás partes de seguridad que va a tener o que va a comprender el chasis de la parte delantera va a pasar a ser secundaria, pero de igual forma debe participar como ayuda en la seguridad del mismo. Ahora bien, luego de que hemos realizado todos estos pasos y ya tenemos un modelo base de lo que va a ser nuestro chasis, vamos a pasar a las pruebas. Estas pruebas son realizadas antes de llevar a las competiciones para estar seguros del mismo. Estas pruebas son remolque, que se trata simplemente de la capacidad de resistencia que va a tener nuestro chasis a cualquier método de remolque que necesite, sea por una falla, por una avería o por un accidente dentro de la pista. Lo que es el frenado, que es pruebas a altas velocidades, se emplea un frenado brusco y se ve cuánta deformidad o desplazamiento se puede tener dentro del chasis. En aceleración, de igual forma, a altas velocidades, cuánta velocidad o cuánta aceleración va a aguantar nuestro chasis sin ser desplazado o sin ser deformado. Tenemos también lo que es la curvatura y la resistencia de torsión. Luego de esto, vamos a lo que son los resultados. Los resultados son todas las medidas de desplace y de deformación que hemos obtenido a través de estas pruebas. En este caso, hablando del documento que es suministrado por el profesor, podemos verlo en el link del video de YouTube,
Se lo vamos a dejar por acá. Acá vamos a ver un ejemplo de un chasis en un proyecto. Acá se tomó en cuenta el resultado de este proyecto y se agregó en nuestra videoconferencia. Como resultado tenemos el remolque que ellos obtuvieron una deformación de solamente 1.6 milímetros, que a pesar de que suena bastante a comparación de un término cero en forma de deformación, de igual forma es un resultado positivo. Y luego de esto pasamos a lo que es la aceleración, que tuvo un desplazamiento máximo de 0.26 milímetros y un mínimo de menos 0.0 milímetros. Quiere decir que estuvo perfecto y estuvo menor a cero el desplazamiento, y esto nos hace un resultado positivo. En la curvatura tuvimos un máximo de 0.79 milímetros de desplazamiento, y en torsión, ejerciendo una torsión hacia el chasis de 3000 newton por minuto, esto obtuvo un desplazamiento del 16.8 milímetros. A pesar de que este suena bastante, porque este sí ya es un número bastante grande, de igual forma lo tomamos como positivo, como resultado positivo, ya que las fuerzas de torsión que se asumen sobre el chasis en este caso son bastante extremas. Entonces asumimos que todos los resultados que ellos obtuvieron a través del diseño de su chasis y a través de estas pruebas fueron positivos todos. Luego todos estos resultados, al ser positivos, quiere decir que nuestro modelo base pasa al siguiente paso, que sería el diseño final y el análisis de cambio. En el análisis de cambio, bueno, se pudo observar que a pesar de que todos los resultados fueron positivos, se hicieron algunos cambios, algunas mejoras, y se obtuvo una mejora adicional del 3% del chasis. Quiere decir que a pesar de que las pruebas fueron positivas, de igual forma se mejoró, se pulió y se llevó todo a su máximo nivel. Ahora bien, en lo que son las configuraciones o las consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de fabricación del chasis, debemos tomar en cuenta que lo que vamos a realizar primero va a ser un prototipo. No va a ser el chasis en sí, sino un prototipo para realizar las pruebas requeridas que van a hacer luego de esto. Para hacer nuestro prototipo vamos a utilizar, tenemos que saber cuáles van a ser los tipos de materiales que vamos a utilizar, el corte adecuado para el material, los métodos de curvado, los métodos de soldadura, la inspección de soldadura a utilizar y el montaje. Ahora, en tipos de materiales, en este caso, respecto al proyecto, ellos utilizaron acero. Pero si alguna otra persona o algún otro proyecto quiere utilizar otro material, debe evaluar lo que son costos, calidad y tiempo, ya que este se lleva un tiempo a hacerlo. Ahora, en el corte de material tenemos el corte por aserraje y el corte por soplete. En este caso, nosotros elegimos el corte por aserraje, ya que es mucho más económico y mucho más rápido. Pero ustedes pueden elegir lo que es el corte por soplete si se le hace mucho más fácil. En el método de curvado y métodos de soldadura, en el método de soldadura elegimos la soldadura manual, ya que es muchísimo más precisa, y además de bueno, ya queda a base de cada persona o a base de cada equipo si va a elegir que la máquina sea automática o semiautomática, es de elección. En lo que son las inspecciones de soldadura tenemos las destructivas y las no destructivas, ya que las destructivas se deben hacer antes de que se monte, ya que pueden cortar o rajar algún material. Y las no destructivas sí se pueden hacer después, ya que puede cuidar mucho mejor nuestro material. En este caso elegimos las no destructivas para evitar algún corte o alguna fisura del material. Luego queda solamente lo que sería el montaje, que se elige un lugar en específico. En este caso ellos eligieron lo que es el taller, para que sea mucho más preciso a la hora del montaje de todo esto. Ahora los dejo con mi compañero Rafael Escalón. Ok, en este apartado vamos a hablar ahora sobre futuras líneas de trabajo. ¿Qué son las futuras líneas de trabajo? Pues cabe destacar que como esta estructura es tan importante para el desempeño del vehículo, pues con el crecimiento de nuevas tecnologías y con los nuevos aprendizajes gracias a los desarrollos tecnológicos y ingenieriles que se hacen en la misma rama, podemos determinar nuevas opciones para poder optimizar el mismo chasis, bien sea en peso, rigidez, ligereza y el comportamiento del mismo sobre la pista. Ok, lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en optimizar el chasis es la optimización de peso-rigidez. La optimización de peso-rigidez viene dada principalmente por el estudio de los nuevos compuestos y materiales para el desarrollo del mismo. Por ejemplo,
En vehículos de alta categoría en competición vemos monocascos de fibra de carbono, como lo mencioné anteriormente. Principalmente se hacen de ese compuesto porque es un compuesto muy ligero, de muy buena rigidez y que se conoce hace mucho tiempo. Sin embargo, hacer en esta oportunidad el monocasco de este material sería muy costoso y no nos resulta adecuado para la estructura de costo que nosotros tenemos de un vehículo orientado para la Fórmula SAE, un vehículo universitario. Ahora bien, nosotros nos tenemos que adaptar a la mejor tecnología que consigamos para el presupuesto que esté destinado para este fin. Ahora, también está, aparte de la optimización de peso-rigidez, también encontramos como mejora la mejora del modelo para facilitar la fabricación. Esto nos habla sobre el momento del ensamblaje de la estructura del vehículo. ¿Por qué? Hay una problemática principalmente en la unión de las piezas tubulares. En el caso particular de nuestro chasis, que es de tubos, nos crea un problema a la hora de unir las piezas porque las soldaduras entre tubos circulares son muy complicadas. Entonces, ¿qué pasa? Para solucionar esto, se puede trabajar, digamos que cambiando las secciones circulares del tubo por secciones más planas, modificando la estructura del tubo. Sin embargo, habría que estudiar bien esto para poder asegurarnos de que estas uniones tengan la suficiente fuerza y la suficiente rigidez para soportar todas las cargas a las cargas que se le atribuyen al chasis. Principalmente dentro de las cargas de peso, lo más importante es el peso del piloto, que es lo más pesado que va a soportar el chasis. Entonces, una vez demostrada que sí estas uniones pueden soportar todas estas cargas, pues lo podríamos implementar. Sin embargo, una de las que más ha dado resultado y más implementadas en esta competencia es el cambiar la forma del tubo por un tubo cuadrado o por un tubo plano, justamente en las uniones de las mismas. Por ejemplo, en la parte delantera del chasis, en la parte completamente delantera, en el marco delantero del chasis, generalmente en vez de hacer las secciones pequeñas de tubo circular, se utiliza un tubo cuadrado, el cual nos permite poder aplicar las soldaduras de una mejor manera basados en la tecnología sencilla que tengamos disponible en nuestro taller. Esto va a depender también del presupuesto que tengamos para ejecutar el proyecto. Ahora, el modelo con suspensión. En el mismo desarrollo tecnológico que hemos tenido, se da una vertiente a utilizar la suspensión unida directamente del chasis a la rueda. Sin embargo, como nosotros hacemos las pruebas gracias a ANSYS, pues este apartado de suspensión resulta un poco difícil estudiarlo de esta forma y cuando se le asignan variables al muelle no se consiguen, digamos, resultados reales. Por esto se ha decidido estudiar un poco más profundo, son las pruebas de rigidez del mismo. Y esto se prueba con diferentes compuestos de la estructura del chasis y a las cargas determinadas que se va a ejercer en su desempeño en la pista. Hablando del mismo ANSYS, vamos a hablar sobre el mallado. ¿Qué pasa con el mallado? El mallado es una alternativa que se busca para poder fabricar la estructura del chasis. Se han estudiado diferentes tipos de mallado, sin embargo, lo que más se ha tratado de estudiar son mallados con secciones de tubo pequeñas, ¿verdad? Realizando un mallado con secciones de tubo pequeñas para así mejorar el peso de la estructura sin afectar tanto su rigidez. Sin embargo, esto se utiliza a través del programa Workbench y para poder ejecutarlo de buena manera, generalmente se le realiza un corte al diseño del chasis, ¿verdad? A la mitad para poder realizarle el mallado de forma más sencilla y luego en el mismo ANSYS se duplica por simetría esta mitad del chasis y podemos estudiarlo de manera completa, el desempeño del mallado. Igualmente, el mallado, el tipo de mallado, la estructura y el compuesto del material va a estar determinado siempre por el factor costo y el desarrollo tecnológico que tengamos en el taller. Ya con esto le damos por fin a esta conferencia sobre el diseño y análisis y construcción sobre el chasis de Fórmula SAE. Ahora bien, podemos concluir, gracias a mi compañero Rafael, que todo esto de el diseño lleva desde el principio a lo que es nuestro chasis, que desde el principio de la historia lleva una trayectoria en donde no fue considerado como algo importante, pero ahora bien, el chasis es una de las partes más importantes del vehículo y en esta área del monoplaza, mucho más ya hay que llevar muchas pruebas, tanto estáticas como dinámicas, a la hora de la realización de pruebas de la SAE. Este,
ha pasado a ser una de las cosas más importantes a la hora de hacer el diseño, ya que debemos tomar en cuenta desde su peso hasta su costo a la hora de su realización, ya que esto va a llevar a cabo cualquier cambio, va a llevar a cabo un diferente resultado durante la pista. Ahora debemos tomar en cuenta también cuáles son las restricciones de esta empresa, que es la SAE, en estas pruebas y estas competiciones. Ya luego de tomar en cuenta todas estas restricciones, podemos llevar a cabo ya nuestro diseño sobre un modelo base y pasarlos por nuestras propias pruebas antes de someterlos a lo que son las competiciones de la prueba SAE. Y luego de haber pasado por todas nuestras pruebas, podemos hacer nuestro primer prototipo llevando a cabo nuestro costo y nuestros materiales adecuados para la realización del mismo. Ahora bien, con esto culmino y si quieres acotar algo más de nuestra conclusión. Me gustaría también que tengamos en cuenta que la SAE no solamente tiene normativas para el chasis, sino que tiene normativas para el resto de los componentes del vehículo, incluso también normativas para el piloto del mismo, ya que en la estructura del chasis tiene que ir determinado la longitud también del piloto, ya que no correspondería, por ejemplo, generalmente se utiliza como piloto de la competencia a una persona cercana a los 77 kilos. Y la fórmula SAE, para poder determinar las longitudes que debe cumplir nuestro chasis para la competencia, ve al piloto de la siguiente manera. Para ello toma tres circunferencias: una circunferencia que se utiliza para simular el casco o la cabeza del piloto, una circunferencia que se utiliza para los hombros y una circunferencia que se utiliza para la cadera. De resto, para poder llegar a la parte de los pies o lo que vendría siendo llamando la pedalera del vehículo, se utiliza una línea recta y todas estas líneas y circunferencias están determinadas con milímetros exactos dentro de la competición para poder así asegurar la seguridad del piloto, que el piloto que entre en ese chasis, en ese vehículo, esté completo cubierto por la altura correcta de los marcos de seguridad del mismo y poder garantizar el mejor desempeño del vehículo, ya que determinante del peso del piloto, que es el mayor peso del que ejerce la estructura, va a determinar mucho el rendimiento y el desempeño del vehículo en pista. Con esto sí le damos cierre a nuestra conferencia sobre el diseño y análisis y comprensión del chasis de Fórmula SAE.